La presentación. Eh, Me llamo Mario Santibáñez. El año pasado, cuando estaba en octavo, les alcancé a hacer 2 clases, me parece, de laboratorio. Este año, en cambio, tengo 6 horas a la semana con ustedes, si tuviésemos un año normal. Pero como estamos en esto de la pandemia y tenemos suspensión de clases presenciales, vamos a tener en esta modalidad online una sesión de 40 minutos más o menos, un poquito más puede ser, una vez a la semana. Cuando volvamos después de la cuarentena, vamos a tener algunas clases presenciales, pero me imagino que van a ser pocas, no todas. Entonces, lamentablemente ustedes tienen algunos vacíos del año pasado, eh, que vamos a completar este año, y la idea es terminar los contenidos de este año también. Así que vamos a trabajar en base a módulos y mucho laboratorio práctico cuando se pueda. Mientras tanto, vamos a hacer algunas actividades como una clase tradicional como la de hoy, que les voy a presentar un tema y luego ustedes tienen una guía que está acá en el colegio. Las guías las tiene Ruth en sus carpetas. Ahí también podemos ver si tienen alguna dificultad, lo conversamos con Ruth, igual puede ser. Vamos a trabajar así algunas clases, otras clases van a ser de actividades online, que vamos a usar alguna plataforma que les voy a mostrar, algunos juegos, algunas actividades así. La idea es que cada clase sea algo distinto. Pero hoy día vamos a comenzar con esto porque necesito que sepan qué es un átomo primero y no podemos avanzar mucho si tienen tanto rezago en los contenidos. Entonces yo sé que vieron esto con Paulina un poco, no alcanzaron a ver casi nada, un par de guías, no sé presencial si pudieron ver algo de esto, pero la idea es que vayamos como rápido haciendo un repaso de algunos temas. Otros los vamos a ver un poco más, le vamos a dedicar un poco más de tiempo para llegar a los contenidos de primero medio y que terminemos el año con todos los contenidos vistos. Obviamente no tenemos la disponibilidad todo el tiempo que quisiéramos y algunas actividades o algunos temas en realidad no los vamos a ver. A fin de año yo les voy a hacer un panorama de los contenidos que deberían haber visto entre octavo y primero medio y les voy a marcar los que vimos para que sepan más o menos en lo que no lo han visto completamente. Pero ahí podemos ir tratando de solucionarlo. Si sigo acá con ustedes el próximo año, segundo medio, podríamos igual tratar de revisar esos temas que no se vieron y ponerse al día en segundo medio también. No sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar con esto de la teoría atómica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ¿Algo? Vale. ¿Nadie más? Sí. Bueno, me pueden escribir por el chat o por el WhatsApp o pueden hablar por el Zoom. Lo primero, teoría atómica. Entonces, hace mucho tiempo, más de 3000 años, el pueblo más, la civilización más avanzada era la civilización griega. Y la civilización griega creía que existían 4 elementos, como se ve aquí en la imagen. ¿Ya han escuchado alguna vez esto? Que los elementos son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, había gente que creía que solamente existían estos 4 elementos y que todas las cosas estaban formadas cuando se fusionaban los elementos. Entonces, por ejemplo, el metal será tierra o fuego. ¿Cuál creen? Si lo tocamos, ¿qué parece más el metal? ¿Tierra o fuego? tierra. 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 Súper. Y los griegos decían que no era tierra sola, sino que estaba mezclada con algo. De estos, ¿cuál será para que parezca metal? Tierra con fuego. Tierra con fuego, súper. Entonces, todas las cosas estaban mezcladas y se formaban así. Los humanos también. Éramos una combinación de estos elementos. Entonces, ¿por qué aire, por ejemplo? Porque teníamos, cuando respiramos, sale aire y entra aire en nuestro cuerpo y tenemos aire adentro. Tenemos la piel tibia, así que fuego, obvio. Pero si nos hacemos una herida, sale sangre y es el agua, obviamente. Y si nos morimos y nos empezamos a descomponer, somos como ceniza.
o como resto orgánico, que sería la tierra. Entonces ellos le daban explicación a todas las cosas con estos 4 elementos y los mezclaban. Pero también había un griego que dijo que no era así, que todas las cosas, todo, las personas, los niños, las mesas, las casas, las piedras, los árboles, el agua, todo estaba formado por cositas pequeñas, que no se podían dividir, que no se podían romper, que eran como puros ladrillos chiquititos, muchos ladrillos, que se iban juntando y formaban las cosas. Como eran griegos, y hablaban griego obviamente, le dijeron a esto la palabra griega para algo indestructible, algo que no se puede dividir, indivisible, algo muy pequeño e indivisible, que no se puede romper ni dividir ni nada. Y esa palabra en griego es átomo, de ahí viene la palabra. Átomo, entonces, es una palabra que creó un griego hace más de 3000 años, cuando dijo que todas las cosas estaban formadas por ladrillos pequeños. Pero nadie le creyó, porque ¿cómo podemos mostrar los átomos? Por ejemplo, yo ahora mismo, que han pasado miles de años, no podría mostrarle a ustedes ningún átomo. No tengo un átomo aquí para mostrárselo, ni tampoco tengo un microscopio para mostrárselo. Yo puedo decirles que hay algunas metodologías científicas que demuestran que existen los átomos, pero son experimentos bastante difíciles de hacer. Por ejemplo, se hace con un rayo, pero no un rayo láser, sino que un rayo de rayos gamma, que es más potente todavía con un rayo láser. O otro que tira partículas alfa. Es casi radioactivo, entonces es súper difícil de detener. Así que en realidad estamos igual que los griegos. Yo no podría demostrarles que los átomos existen. Me tienen que creer que existen los átomos, por ejemplo. Porque no está la tecnología en este minuto. Entonces imagínense un griego hace 3000 años intentando convencer a los otros de que existía algo pequeño que no se podía ver y que no se podía romper, y que todas las cosas estaban formadas por eso. ¿Qué era más fácil de creer? Que existía algo invisible, minúsculo, que no se podía ver ni comprobar, o que estábamos formados por fuego, agua, aire y tierra, cosas que sí existen y que se pueden ver, y que todas las cosas parecieran estar formadas por esto. Entonces, por 3000 años más o menos, seguimos los humanos creyendo que estábamos formados por estos 4 elementos solamente. Entonces, en la clase de ciencias, cuando yo hablo de elementos, espero que ustedes me respondan otra cosa distinta a fuego, agua, aire y tierra. ¿Qué me gustaría que respondan si yo les pido ejemplos de elementos? ¿Se acuerdan de algo de eso, no? ¿Qué elemento conocen? Cualquiera. Un elemento, por favor. ¿La luz, un elemento? ¿Alguien más dice otro? Ahí no hay ningún ejemplo, pero adelante. La oscuridad, otro elemento. ¿Qué elementos conocen? ¿No habían escuchado elementos? Igual vamos a ver elementos este año, o en próximas clases pronto. Elementos distintos a ver: agua, fuego, aire, tierra. Avatar, por ejemplo, está hecha con este pensamiento. ¿Elemento del hielo? El hielo. ¿De qué está hecho el hielo? ¿Qué se necesita para hacer hielo? De agua, sí. ¿Y el agua de qué está hecha? ¿Se acuerda el nombre científico del agua? ¿El nombre químico? Sí, súper. H2O. ¿Y eso qué significa la H? ¿O la O? Hidro. Hidro. ¿Hidro qué? Está casi bien, te faltaron 4 letras para completar el nombre. ¿Y la O qué significa? Hidrógeno, súper. Y oxígeno, la O. Esos son elementos, por ejemplo. Hidrógeno, oxígeno. Vamos a ver otros también. Algunos metales que son caritos y que la gente le gusta tener
cosas de esos metales, los vamos a ver, también son elementos. Pero estos elementos están formados por algo pequeño. Y la clase de hoy quiero mostrarles las ideas que han tenido algunos científicos para decir cómo están organizados estos elementos. El agua tiene oxígeno, bueno, buena pregunta. Porque, como lo estábamos viendo ahora, el hidrógeno es un elemento, el oxígeno es otro elemento. Los humanos respiramos oxígeno. Pero cuando los elementos se combinan, y ya dejan de ser elementos, son otra cosa. El agua no es un elemento. El agua es un compuesto. Se llama H2O. Entonces, en cuanto se juntan, dejan de ser lo mismo. Dejan de ser hidrógeno o oxígeno. Cuando se enlazan, cuando se unen, se transforman en algo nuevo. Y eso nuevo, por ejemplo, nos mata, pues no podemos respirar agua. Pero si está solo el oxígeno, sí podemos respirar. El cloro, ¿tú tomarías un vaso de cloro, por ejemplo? ¿O le echarías unas gotitas de cloro a la comida? El cloro, pues hay gente que toma cloro, ¿no? Yo no lo recomiendo, pero hace mal. El cloro, si está solo, nos mata al tiro. O sea, no tan rápido. Hay gente que se echa unas gotitas y dice que se sana para todo, pero no. Pero si tú el cloro lo juntas con el sodio, se forma otra cosa bien conocida que se llama sal, o NaCl. El sodio es Na y el cloro es Cl. Entonces, nosotros si comemos NaCl, nosotros comemos cloruro de sodio. Comemos sal en las cosas, le echamos a las papas fritas o a la ensalada, y tiene cloro, pues, pero no nos mata. Porque se combinó el cloro con el sodio y se formó algo nuevo. Ya no son elementos solos, sino que son compuestos. Y así muchas cosas, que uno puede pensar que son malas porque son parte del compuesto, pero en realidad cuando se combinaron dejaron de ser malas. O cosas que son buenas, que cuando se combinan dejan de ser buenas porque es otra cosa nueva. Como pasa con el oxígeno en el agua. Es una buena pregunta. Si el oxígeno lo respiramos y lo necesitamos y no nos hace nada, ¿por qué no podemos respirar agua si tiene oxígeno? Es una buena pregunta. Y la respuesta es porque cuando se juntó con dos hidrógenos dejó de ser oxígeno, era otra cosa. Y los hidrógenos dejaron de ser hidrógenos. Ahora son agua. Y tiene otras características súper distintas. Entonces pasaron miles de años y los humanos seguimos pensando que solamente habían 4 elementos. Entre medio se murieron millones de personas porque no sabíamos mucho, no avanzamos casi nada en tecnología, en ciencia, estábamos bien perdidos. La gente se moría por montones, había epidemia cada rato. Ahora nosotros hemos sufrido con el COVID, harto, hay gente que ha fallecido, hay gente que ha quedado grave, muchos se recuperaron, pero nosotros por lo menos sabemos que hay un virus y sabemos que si nos lavamos las manos, nos ponemos la mascarilla, no nos vamos a morir, o no nos vamos a enfermar en realidad, o si nos mantenemos separados. Pero la gente hace 500 años, hace 1000 años, hace 1500 años, hace 2000 años, 2500 años no sabía nada de esto. Entonces ellos seguían haciendo su vida normal y cada vez se contagiaban más y más personas y se morían por montones, siempre, ciudades enteras, pueblos enteros, o la gente se moría bien joven porque no habían vacunas, y o los niños se morían al nacer, muchos, la mayoría se morían. Todo eso ha sido periodos en que la ciencia no tiene mucha relevancia, como que no les importaba mucho, es como que Profe, daba lo mismo. Dígame. perdón por interrumpirlo. Sí, dígame. Eso hay que anotarlo, ¿no? Lo que está en la presentación es lo más importante por ahora. Ya, ok. Lo que he mencionado es importante porque tienen que saber esas cosas. Ok. Ya, súper. Y me interesa para que se laven las manos y no se contagien. Ya. Entonces, apareció un científico que se llamaba Dalton. Esto creo que lo vieron en una guía con la profe Pauli el año pasado.
y Dalton puso que existían los átomos. Pero esto lo puso en el año 1800, más o menos, hace 200 años. Pero estábamos pensando que son casi 3000 años en que no creía nadie en los átomos. ¿Por qué usó la palabra átomo? Porque el filósofo que lo dijo hace 3000 años, John Dalton le creyó, dijo voy a usar esta palabra. Entonces él dijo que existían los átomos. Dijo que los elementos, y aquí, ojo, elementos, como el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el cloro, el oro, la plata, están formados por partículas muy pequeñas e indivisibles, llamadas átomos. Entonces, Dalton fue el primero que dijo que habían átomos en el mundo moderno con ciencia. Y dijo que si nosotros veíamos cada átomo de un elemento, por ejemplo del oro, tomamos algo de oro, un anillo de oro, todo ese anillo de oro está hecho del mismo tipo de átomo, de un átomo de oro, que si lo comparamos con un anillo de plata, por ejemplo, van a ser otros átomos, todos de plata, pero van a ser distintos a los de oro. Entonces los átomos de un mismo elemento son idénticos, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y aquí hay tres ejemplos. Los átomos de hidrógeno tienen este color y este tamaño. Los de oxígeno tienen otro color, otro tamaño. Y los de bromo tienen otro color y otro tamaño. Entonces cuando hay un trozo de bromo, van a ser todos iguales sus átomos. O cuando hay un poco de oxígeno, son todos iguales sus átomos, pero son distintos a los del hidrógeno o a los del bromo. Eso hace entonces que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Y si alguien les pregunta qué dijo Dalton, su principal aporte fue que existían los átomos. Eso. Esto que está aquí sí es lo que tienen que anotar o grabar o sacar fotos. El bromo es un elemento químico también. Nosotros lo usamos harto para las soldaduras en el mundo, en general, no voy a decir Chile, pero en todos lados donde haya soldadura, se usa el bromo, por ejemplo, o el estaño. Eso. ¿Puedo pasar a la siguiente? Vamos a la siguiente. No puedo. Y hay otro científico, se llama Thomson. Thomson ganó el premio Nobel, que es esta medalla de oro, y aparte $1.000.000, porque publicó esto. Publicó un modelo de átomo. Dalton dijo que existen los átomos, pero no dijo cómo eran. Él dijo, hay átomos, no sé cómo son. Pero Thomson dijo, yo sé cómo son. Son como un pastelito, son como un pan de Pascua. Obviamente en su país no hay panes de Pascua, pero hay budines de pasas. Entonces él dijo que era como un pastel que tenía dentro fruta confitada. Y este modelo se le llama el modelo budín de pasas, que es un modelo atómico que tiene partículas subatómicas. O sea, fue el primero que dijo, existe el átomo, que sería esta esfera naranja, y el átomo tiene cosas entre medio, partículas, chiquititas, más chicas que el átomo, o sea, subatómicas. Y esas partículas subatómicas se llaman electrones. Son más chicas y tienen carga eléctrica negativa. Él supo entonces pronosticar o modelar que existían los electrones y que tenían la carga eléctrica negativa. Y que todo el resto del átomo era positivo. Entonces, este señor se llevó su $1.000.000 y su medalla de oro. Su aporte dijo que existían los electrones. Y hizo un dibujo, además. Dalton no hizo ningún dibujo, no sabía cómo era, no se lo imaginaba tampoco. ¿Vamos a la siguiente? Siguiente. Después viene otro señor que es Rutherford, que era estudiante de Thomson en la universidad, y dijo, sí, mi profe tiene razón, pero el átomo tiene un núcleo.
y está adentro del átomo, en el centro. Y entre el borde externo y el núcleo no hay nada. Está todo esto vacío. Entonces él propuso un modelo que se llama nuclear. Un modelo donde hay un núcleo, que está en el centro, es chiquitito y todo el resto está vacío. Él dijo que la masa del átomo, todo el peso del átomo está aquí en el núcleo. Que esto que está alrededor no pesa nada, está casi vacío. Y dijo que el núcleo además era positivo. Tiene el peso del átomo y es positivo. Y dijo que los electrones, que encontró su profesor Thomson, giran alrededor del átomo, alrededor del núcleo. Y que la mayor parte del átomo, toda esta esfera, está vacía, no hay nada acá adentro, no hay nada. Esto lo comprobó él tiraba rayos que atravesaban el átomo, y el rayo solamente cuando rebotaba con el núcleo, lo desviaba. Pero el rayo, si pasaba al lado del núcleo, seguía de largo, porque no chocaba con nada. Entonces disparamos millones de rayos y la mayoría pasaba de largo, porque no había nada, entonces no chocaba con nada. Solo se devolvía el rayo cuando chocaba con el núcleo. Entonces lanzaba su rayo radioactivo, rayo alfa, y chocaba en el núcleo y se devolvía. En cambio, si lo lanzaba y pasaba al lado del núcleo, seguía de largo. Porque no había nada con que chocar. Pues aquí está la masa, el peso. Y esto está vacío. Entonces, su principal aporte es que existe un núcleo. También se llevó $1 millón por decir esto y demostrarlo. Y su medalla de oro. Dalton no se la llevó porque no existía la dinamita en ese tiempo. Y Nobel, que es el creador de la dinamita, ganó tanta plata y todavía sigue ganando, que se murió hace 200 años, que toda esa plata se entrega a los premios Nobel, que es $1 millón a cada ganador o ganadora. Y después viene otro estudiante de Thomson. Este profesor Thomson hizo un montón de estudiantes que eran secos. El profesor Bohr, compañero de Rutherford. Bohr dijo, sí, mi profe tiene razón, hay un átomo que tiene electrones con carga negativa. Mi compañero Rutherford tiene razón, está vacío, y el núcleo es positivo y tiene la masa, pero los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. Y los electrones solo pueden girar a una distancia específica del núcleo. Si hay energía, se mueven a otra distancia, pero no van de una distancia a otra, sino que se mantienen en una misma órbita, girando. Entonces, hay electrones que giran en la primera órbita nomás, y de ahí no salen. Sería el primer nivel de energía. Pero si le echamos energía a este átomo, pueden los electrones ir a girar al segundo nivel de energía o al tercer nivel de energía. Y así infinitamente, al cuarto, quinto, sexto, séptimo. Hemos encontrado hasta el séptimo nomás, así que tampoco están en el infinito. Solo hay 7. Y que los electrones solo existen en estos niveles específicos de energía. No va a haber un electrón en un átomo aquí entre medio, o aquí pegado al núcleo, o por acá lejos. Están aquí, en los distintos niveles. A estos niveles él le llamó órbitas cuantizadas. Cuántico es de cuánto, de la cantidad. Entonces, la cantidad sería 1, 2 o 3 en este dibujo. Como les digo, solo hemos encontrado hasta las 7, no hay más. 7 círculos alrededor del núcleo. Hasta ahí es la máxima que hemos encontrado. Teóricamente podemos poner hasta lo que queramos. Y sabríamos las propiedades, las características de cualquier elemento infinito. Pero en la realidad, en la naturaleza, solo hemos encontrado hasta el 7. No. Del 8 yo he hecho ejercicio en la universidad, ¿cómo sería con 8 niveles? Es fácil de mostrar si alguna vez tenemos la posibilidad. Entonces este es Bohr. Y después, bueno, Bohr igual se llevó su $1 millón. Después vino un equipo de científicos que propusieron el modelo que es el que utilizamos ahora. Igual fue hace tiempo esto, fue
en el 1930 aproximadamente. Algunos antes, otros después. 22, 33, 29. Todos estos científicos, cada uno se llevó su $1.000.000, así que platita tienen. Cada uno se llevó su medalla de oro del señor Nobel, que la plata sale de fortuna, y propusieron este dibujo. Este dibujo es el modelo atómico. Entonces, cuando ustedes ven un átomo y es como el círculo con unas órbitas alrededor, de hecho, la guía que les hice va a estar ese dibujo mal hecho, porque el dibujo bien hecho es esto. Es un círculo, o más o menos circular, con un punto en el centro y con nubes alrededor. Estos son nubes. Y si pueden ver, la nube blanca es como la más cercana al núcleo. El naranjo no cuenta porque está pegado al núcleo, por eso no es una órbita. El azul es otra órbita y el verde es otra, o sea que habrían 3 órbitas. Pero uno no podría decir dónde empieza y dónde termina una órbita. O dónde empieza y termina la primera, que es la blanca, o la azul, o la verde. Porque son nubes nomás, entonces nadie sabe dónde están los electrones. Y eso fue lo que dijeron estas personas. El primero se llama el primero se llama Werner Heisenberg. Y él dijo que había un principio de incertidumbre, o sea que no se sabe. Dijo, es imposible determinar simultáneamente y de forma precisa la posición, o sea, dónde está, y la cantidad de movimiento de una partícula, o sea, cómo se mueve. Él puede calcular dónde están, sí, pero si calcula dónde está, la posición, no sabe cómo se mueve. O él puede determinar cómo se mueve, saber la cantidad de movimiento, pero jamás podría saber dónde está. Por eso es como una nube, porque nadie sabe toda la información. Por ejemplo, si vamos y pinchamos aquí, justo va a haber un electrón. Entonces vamos a ver que hay un electrón, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, no sabemos cómo se mueve. O podemos seguir un electrón acá y vemos que se mueve en forma circular. O que se mueve en forma de un 8, como un infinito. Pero si sabemos que se mueve como un 8, o como un círculo, o como una elipse, no sabemos dónde está. Sabemos que puede estar en cualquier parte del círculo o en cualquier parte del 8. Pero dónde está no sabemos. Y si lo encontramos, decimos ahí está, no sabemos cómo se mueve. Por eso es incertidumbre, porque no se sabe. Después el señor Luis Víctor de Broglie dijo que existía la dualidad onda-partícula. Los electrones pueden comportarse como partículas, o sea, como un punto en el espacio, y además como ondas, o sea, como la luz, por ejemplo, que se mueve como onda. Y finalmente, este es Erwin Schrödinger, describe la energía y comportamiento de los electrones resultando en números enteros que se llaman números cuánticos. Él inventó un sistema matemático para poder darle un número a los electrones. No lo vamos a ver por el tema de la pandemia, ese contenido quedó en pausa, que se llama configuración electrónica. Si es que hay tiempo, el próximo año podríamos ver un poco. Pero por ahora es importante esto, que sepan que el modelo actual, vigente, el que se usa, se llama modelo mecánico cuántico, que lo construyeron varios científicos. No es necesario que se aprendan los nombres, porque son bien difíciles de recordar o pronunciar. Heisenberg, Schrödinger, de Broglie. Pero es importante que recuerden que el modelo mecánico cuántico, uno no sabe dónde están los electrones, sino que hay una probabilidad de encontrarlo en algún nivel. Cada nivel es una nube de electrones. No hay estas líneas, por ejemplo, bien marcadas que teníamos en el modelo del señor Bohr. Ahí tiene los niveles súper marcados, clarita la línea, el círculo, pero acá no hay círculo, acá es una nube nomás, como una energía que se marca ahí. La ecuación de Schrödinger permite definir zonas de mayor probabilidad de encontrar un electrón.
Y aquí otra cosa importante, no se llaman órbitas, porque la órbita está súper marcada y definida, se sabe cómo se mueve y por dónde. Entonces, como no se sabe acá, le vamos a decir orbitales, que es como más o menos por dónde se mueve. Eso es lo más importante que teníamos que ver aquí. Más que eso no vamos a profundizar. Y después, este átomo, por ejemplo, que les muestro aquí, está malo, po, y tengo que reconocerlo. Así no son los átomos, los electrones no se mueven así como para todos lados, ni están en esta figurita marcado, eso yo lo puse porque es más fácil de entender que hay movimiento, que están ahí. Lo que debería haber acá es una nube llena de colores y como una mancha, y listo, sería todo, no hay más. Pero no se puede, pues está súper difícil tratar de entenderlo así. Y acá está el resumen. El átomo es la unidad de materia más pequeña. No podemos dividir el átomo mediante ningún proceso químico. ¿Por qué? Porque los químicos están hechos de átomos. Entonces un átomo no puede romper otro átomo. Químicamente. Está compuesto por un núcleo. Entonces hay un núcleo acá en el centro. En el núcleo está la masa. El peso total del átomo está aquí. Los electrones pesan casi nada. Los electrones giran alrededor, en una nube, alrededor del núcleo. En el núcleo del átomo vamos a encontrar dos partículas. Los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Son neutros, como su nombre lo dice. Los electrones permanecen unidos o ligados al núcleo por la fuerza electromagnética. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. Entonces, como son cargas distintas, se atraen. Positivo con negativo se atrae, se mantiene ahí, unido. Esto es un esquema de quién hizo qué modelo. Se nos acabó el tiempo, así que no lo vamos a ver, pero voy a mandar la presentación para que la tengan. Y aquí está lo que les estaba mencionando recién. Que el modelo atómico entonces dice que hay átomos. Son varios modelos. Pero el que más nos importa es el último, que está aquí dibujado con esta nube, que es el modelo mecánico cuántico. El átomo, aunque el nombre significa que no se puede dividir, sí se puede dividir. Y yo les enseñé que se puede dividir en tres cosas por ahora. En protones, que tienen carga +1, es positiva. Neutrones, que tienen carga 0, neutra. Protón y neutrón forman el núcleo. Y alrededor del núcleo vamos a encontrar los electrones con carga -1, negativa. Y esto se encuentra en la nube de electrones, o nube electrónica. Ya, con eso terminamos. Como les dije, un repaso, resumen del año pasado. No podemos profundizar mucho más estos temas, pero a mí me interesa harto que lo puedan ver un poquito, porque si no vamos a estar muy perdidos con lo que vamos a hacer más adelante. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos listos? Nos veríamos el próximo miércoles. Hay una guía acá en el colegio por ustedes. Así que no sé cómo se van a organizar para venir con alguien o hablar con Ruth, cualquier cosa. Eso, pues, chicos, chicas, que tengan buen día, buena tarde, cuídense. Todavía el virus no se va. Esperemos que pase todo y que estemos bien y nos veamos algún día para un proyecto, un experimento. Chao. Buenas tardes, que tengan. Que le vaya bien. Igual ustedes, que estén súper bien. Adiós, que lo vaya bien. Chao, chao. Gracias igual a ustedes. Hola. Hola y Hola, chao. dice el otro día. Que estén bien. Buena semana. Chao.